Y una vez los que se arrepentían, en obediencia a la palabra, ¿qué pasaba en ellos? Nacían de nuevo. Y si nacían de nuevo, el Espíritu Santo venía a morar en ellos. Y si el Espíritu Santo venía a morar en ellos, empezaba a entender la palabra de Dios. Y se empieza a entender la palabra de Dios y a obedecerla. ¿Qué pasa con eso? Continuamos este estudio de las parábolas del reino. El título que le hemos dado hoy es el título de esta sección, sencillo: Parábola de las 10 vírgenes. Y el Señor continúa estas enseñanzas del reino de Dios a través de parábolas. Recordemos que lo venimos estudiando de forma continua, de forma ordenada, aquellas parábolas que hablan de forma explícita del reino de Dios. Ya estamos avanzando, ya estamos casi terminando, y hoy nos corresponde esta parábola de las 10 vírgenes. En esta parábola el Señor, como en las otras, está hablando en primera instancia a una audiencia que tiene delante de Él. Y esa audiencia que tiene delante de Él es una audiencia judía, a la cual Él viene en esta recta final enseñando, desafiando y confrontando, y en segunda instancia a la iglesia cristiana de todos los tiempos. Es decir, que esta enseñanza es una enseñanza, la palabra de Dios es eterna, y lo que Dios estaba hablando en aquel tiempo allá, lo está hablando hoy para nosotros, y podemos verlo allá en el comienzo, y podemos verlo hoy, y podemos aplicarlo a la vida de la iglesia. Pero hay algo muy importante, y yo creo que la iglesia debe enseñarse y debe acostumbrarse, que la palabra de Dios siempre en primera instancia se debe aplicar a la audiencia original o a la audiencia natural. ¿Qué quiere decir eso? Que la audiencia original siempre van a ser los israelitas, porque ahí se estaba desarrollando todo el evento, y cuando el Señor hablaba en primera instancia para ellos y luego para el resto de los que iban a creer o íbamos a creer en el desarrollo progresivo del plan de Dios. Entonces, luego progresivamente podemos aplicar esta palabra a la audiencia restante, que somos nosotros. Hermanos, porque si no la aplicamos en primera instancia a la audiencia original, a los israelitas, entonces para el maestro es más difícil hacerse entender, porque nos estaríamos saltando el evento, nos estaríamos saltando la escena original, y sería también más difícil de explicar. Pero para la audiencia o para los que escuchan es más difícil, o sería más difícil de comprender, y también el mensaje quedaría incompleto o quedaría inconcluso. Es en ese sentido que debemos acostumbrarnos a que siempre vamos a ver la Biblia en el contexto original y en la primera audiencia. Dicho esto, el texto que leímos hoy es una parábola del reino, porque va a hablarnos del reino, va a decir el reino de los cielos es semejante, y al mismo tiempo es una profecía escatológica. Tal vez se preguntarán algunos, ¿y qué es eso? ¿Qué es una profecía escatológica? Bueno, profecía sabemos que es el anuncio anticipado de los eventos que van a pasar. Se anuncia hoy, pero va a pasar después. Eso es una profecía. Pero cuando hablamos que es escatológica, la escatología se refiere a eventos que van a suceder en el fin del siglo o en el fin del mundo, o en la segunda venida de Cristo y en el reino eterno. O sea que decimos escatología son los eventos del fin. Cuando vamos a hablar de eventos que van a suceder allá en el fin del mundo, o en la segunda venida de Cristo, o después de la segunda venida de Cristo, podemos decir que eso es escatológico. Nuestro pasaje hoy es un evento que tendrá su cumplimiento en la segunda venida de Cristo, y por eso decimos que es escatológico. Vayamos al pasaje y vayamos comprendiendo esto. Verso 1 de Mateo 25. Dijo el Señor Jesús. Recordemos que el que está predicando, que el que está enseñando la parábola es el Señor Jesús, y el Señor Jesús es Dios. Y dice el Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Mire que el Señor aquí está haciendo uso de una palabra que no la hemos visto común en las otras parábolas que hemos estudiado. El reino de los cielos será. En las otras parábolas decía el reino de los cielos es semejante, pero aquí, como está hablando en términos escatológicos o en términos futuros, dice el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. ¿A qué será semejante? Mira el Señor cómo compara el reino con cosas elementales, con cosas naturales de aquel tiempo o del tiempo de la audiencia que tenía al frente, para que ellos pudieran entender. Y Él lo compara a 10 vírgenes
que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Bueno, cuando decimos 10 vírgenes está refiriéndose a doncellas preparadas para el matrimonio. Y va a ilustrar por medio del matrimonio lo que va a decir. Acuérdense que hace 8 días estudiábamos y predicábamos y enseñábamos las fiestas de las bodas, la fiesta de bodas o la boda del Cordero. Bueno, aquí estamos hablando de estas novias o de esta novia. El Señor lo pone en plural porque la novia es un cuerpo compuesto por muchos. La novia de Cristo es la iglesia y la novia de Cristo está compuesta por todos los creyentes de toda la tierra y de todos los tiempos. Entonces, tenemos que saber, para poder entender la parábola, qué representan las vírgenes, qué representan las lámparas y qué representa el esposo en esta primera sección del pasaje. Estas 10 vírgenes en la parábola representan inicialmente a la nación de Israel, a los cuales el Señor les está dirigiendo este mensaje, pero también representan a la iglesia de Cristo de todos los tiempos. Las lámparas, ¿a quién representan? Porque como es una parábola, estamos mirando a quién está representando por la parábola. Las lámparas representan la palabra de Dios y el esposo es Cristo en su segunda venida. Entonces aquí tenemos estos elementos y los vamos a ampliar un poquito para que empecemos a entender la parábola. En aquel tiempo, en general, toda la nación de Israel esperaba la venida del Mesías. Pero aunque ellos esperaban la venida del Mesías, es paradójico que no aceptaron a Jesús, algunos de ellos, como el Mesías. Pero todos lo esperaban, ¿por qué? Porque era una promesa que venía desde Moisés. Él decía, porque profeta les enviará el Señor, profeta como yo, que saliera de sus hermanos, le enviará el Señor y a él oíd. Ellos esperaban este profeta, ellos esperaban este Salvador, ellos esperaban este Redentor. El punto aquí es que los judíos dentro de Israel hay un remanente que cree y un remanente que no cree. Y eso es lo que va a pasar siempre en todo lo que vemos en la Biblia. Los creyentes y los no creyentes. El remanente de redimidos y el remanente de impíos o de incrédulos. El Señor lo llamaba, por lo menos a los religiosos, generación de víboras, hijos del diablo. Entonces, todos esperaban al Mesías. Unos en términos espirituales, que eran los creyentes, los que tenían el anhelo de recibirlo, de esperarlo, pero otros en términos políticos y otros en términos ya filosóficos, dado que habían posturas teológicas diversas en Israel. Lo mismo que pasa hoy, como hay posturas teológicas diversas, entonces todos los hombres tienen contextos o separados o entendimientos separados que divergen de lo que realmente va a acontecer. Pero eso no va a cambiar lo que Dios tiene planeado. Lo que nosotros pensemos o interpretemos de la palabra de Dios no va a cambiar lo que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo. Eso no va a experimentar ningún cambio, mis hermanos. Entonces, podemos decir que la parábola habla primero a aquellos judíos, porque los judíos, la palabra de Dios les fue confiada a ellos. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Vayamos por favor a Romanos 3, del 1 al 2. Y esto para que entendamos quién es esta audiencia y luego podamos aplicar la palabra o la parábola a nosotros como iglesia. Romanos 3, del 1 al 2. Pablo mismo, en relación a una carta que estaba escribiendo para la iglesia, una iglesia mixta, que era la iglesia de Roma, les aclara esto. ¿Qué ventaja tiene pues ser judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Verso 2, él dice, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. A los judíos les fue confiada la palabra de Dios. A ninguna nación de la tierra le fue ni le será confiada la palabra de Dios en el sentido que le fue confiada a ellos. Cada letra, cada tilde, cada gota de sangre derramada de ellos, de una forma o de otra, es en esencia para nosotros la palabra de Dios. Entonces, esa bendita palabra es la lámpara. Por eso el salmista dice en el Salmo 119:5. Vayan conmigo allí, por favor. Vamos siguiéndole el hilo a esto. Mire, qué hermosura, qué belleza. El Señor como es de claro con nosotros en su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Piensa en esto, hermano.
Cuando caminamos en la noche oscura por el campo, necesitamos el resplandor de una lámpara. O si no, ¿cómo caminaríamos? Cuando caminamos en este mundo oscuro y caído hacia el esposo, hacia las bodas del Cordero, necesitamos esa lámpara espiritual. Todos los creyentes necesitamos esa lámpara espiritual. ¿Y cuál es esa lámpara? La palabra de Dios. Aquí la tenemos. Por eso estamos aquí. Nosotros queremos tener aceite para esta lámpara, que ahorita veremos ese concepto. Entonces, vayamos por favor a segundo libro de Samuel, capítulo 2, del 29 al 31. David también diciendo lo siguiente: Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mire esta maravilla. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. El salmista va más profundo. La lámpara es Dios, porque por medio de su palabra se manifiesta en nosotros y alumbra nuestro camino. Entonces, esta es la palabra de Dios. Esta palabra se hizo carne, Cristo se encarnó. Luego murió y resucitó, y después de que resucitó dice: yo habitaré en ustedes por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién termina siendo la lámpara? Dios mismo. Si la palabra es la lámpara, el verbo se encarna, el verbo muere, el verbo resucita y habita en nosotros por medio del Espíritu Santo, entonces ¿quién termina siendo la lámpara? Dios mismo. Pero para que eso pase hay que vivir un proceso. Para que eso pase, cada creyente tiene que desarrollarse un proceso especial, que ya lo vamos a ver enseguida. El Señor, para enseñarles entonces a ellos lo que está explicando del reino, divide este grupo de vírgenes en dos grupos: 5 prudentes y 5 insensatas. 5 prudentes y 5 insensatas. Verso 2 dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Aquí están los dos grupos. Y en estos dos grupos hay una diferencia entre ellas. Hay una diferencia. Verso 3: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Las insensatas. Verso 4: las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Ven la diferencia? Las unas tenían la lámpara, pero no tenían aceite. Y las otras tenían las lámparas, pero tomaron aceite. Y el Señor aquí está haciendo un contraste entre las unas y las otras. ¿Qué pasa entonces? Que el que la obedece obtiene el Espíritu Santo, que es el sello de Dios o las arras del Espíritu. ¿Obedece qué? La palabra. Y si la palabra es la lámpara, entonces mira el proceso que estábamos diciendo. Yo la tengo en mis manos, yo la leo. Pero de leerla a obedecerla hay un paso importante. Resulta que el que la obedece entonces empieza a tener el aceite, es decir, que Dios mora en él y por medio del Espíritu Santo entiende la palabra. ¿Se dan cuenta del proceso que hay que hacer? Cuando el Señor venía y decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, ¿qué estaba diciendo? Su palabra. Ahora, ¿quiénes desobedecían la palabra? Los que no se arrepentían. ¿Quiénes obedecían la palabra? Los que se arrepentían. Y una vez los que se arrepentían en obediencia a la palabra, ¿qué pasaba en ellos? Nacían de nuevo. Y si nacían de nuevo, el Espíritu Santo venía a morar en ellos. Y si el Espíritu Santo venía a morar en ellos, empezaba a entender la palabra de Dios. Y si empieza a entender la palabra de Dios y a obedecerla, ¿qué pasa con eso? Tienen el aceite. ¿Ven? Entonces, este aceite, ¿cómo lo conseguimos? ¿Cómo lo consiguen los creyentes? El Señor estaba desafiando el corazón de ellos, el Señor estaba exhortándolos y el Señor estaba denunciándolos, porque acordémonos que entre el Señor y aquella audiencia que había ya para este tiempo, ya había un conflicto fuerte que lo iba a llevar a la cruz. Pero definitivamente el aceite se consigue obedeciendo la palabra, en oración, y estando así entonces preparados para la llegada del novio, para la llegada del esposo, para la segunda venida de Cristo, para el día del juicio final. Veamos un poco de las prudentes, verso 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas
juntamente con sus lámparas. Y cuando yo estoy diciendo que las prudentes son las que obedecieron la palabra, no lo digo de mi propia cuenta. Vayamos a Mateo 7:24. 7:24 al 25, haciendo énfasis en el versículo 24. Mire, hermanos, lo que dice la palabra. El Señor Jesús, cuando estaba predicando, antes de decir esta parábola, allá registrado en el mismo Mateo capítulo 7, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿qué quiere decir? Las obedece. Le compararé a un hombre prudente. Él está diciendo que aquellas 5 vírgenes eran prudentes. Entonces, ¿por qué eran prudentes? Porque oyeron la palabra y la obedecieron. Oyeron la palabra y la obedecieron. Obedecer la palabra de Dios es tomar aceite, mis hermanos. Y no es algo nuevo o que viene después de Cristo. Hermanos, el mismo Señor Jesús la obedeció de forma perfecta y oraba constantemente él mismo. Él la obedeció. Juan 6:38. Él la obedeció. La obediencia, hermanos, parece algo difícil y en la condición del ser humano lo es. Pero hermanos, es el secreto, es la clave. ¿Cuál fue el problema de Adán en el Edén? Desobedecer a Dios. Desobedeció a Dios y fue expulsado de la presencia de Dios, fue expulsado del Edén. Mire lo que dice Juan 6:38. El Señor Jesús: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso se llama ¿qué? Obediencia. El Señor Jesús obedeció todo lo que el Padre le encomendó. Y el Señor Jesús estuvo permanentemente en oración, en una comunicación permanente, en una comunión permanente entre Dios el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Entonces, eso es el aceite. Nosotros, mis hermanos, estamos llamados a guardar aceite en nuestras lámparas. Porque aunque Dios le está hablando, el Señor Jesús le está hablando a aquella audiencia judía, eso es para la iglesia. Porque la iglesia está experimentando exactamente, la iglesia local está experimentando exactamente el mismo problema a nivel local y a nivel universal que estaba experimentando el pueblo de Israel. El mismo problema, mis hermanos. Habían 5 insensatas y habían 5 prudentes. Dentro de la iglesia hay lo mismo, hay insensatos y hay prudentes. Juan 8:31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Recordemos que él tiene una audiencia judía. Si vosotros permanecéis en mi palabra, o sea, si vosotros la creéis y permanecéis en ella, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, la obediencia de Cristo nos llevó de regreso a la presencia de Dios y le corresponde a los prudentes vivir en consecuencia. Le corresponde a aquellos que somos prudentes vivir en consecuencia con eso, es decir, vivir una vida de obediencia en todo lo que hacemos, hermanos. Y ese paso no es tan sencillo. Para el ser humano es muy difícil vivir en obediencia. ¿Por qué? Porque tenemos que ceñirnos a lo que Dios determinó y la carne no quiere, el espíritu quiere. Nosotros deseamos de corazón seguir a Dios, deseamos de corazón obedecer a Dios, y hay veces nos descuidamos un poquito y resultamos desobedeciendo. Entonces es un proceso, pero de eso se trata el plan de Dios, y esa obediencia es el aceite de la lámpara. Esa obediencia es el aceite de la lámpara. Ahora, las insensatas, verso 3 de nuevo. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Qué quiere decir? Que no la obedecieron. En la nación de Israel todos tenían la palabra de Dios. ¿Por qué la tenían? Porque ellos eran la palabra de Dios andante. Rebeldes, en oposición, desafiando a Dios. Pero como a ellos les fue encomendada la palabra, entonces ellos eran la palabra de Dios andante. Aún así, ellos más bien se diseñaron un Mesías de acuerdo a sus propios pensamientos. Se diseñaron un Salvador de acuerdo a sus propios caprichos. Pero no les interesaba la palabra de Dios, aunque la tenían. El no tener esa consecuencia, el no tener, ese aceite es la consecuencia de desobedecer la palabra de Dios. El que desobedece la palabra de Dios no tiene el aceite. Tiene la lámpara, pero al no obedecer no tiene el aceite. No tiene el Espíritu Santo, por lo mismo no entiende la palabra.
Si no tiene el Espíritu Santo, no la puede entender, porque Él es el Espíritu de verdad, que el Señor decía, cuando Él venga, Él os revelará estas cosas. Él les recordará lo que yo les estoy diciendo y os lo hará saber. Vaya conmigo a Mateo 7, del 26 al 27, para mirar las insensatas. Ya vimos las prudentes. El que me oye estas palabras y las hace es el prudente. Le compararé a un hombre prudente. Pero mire en Mateo 7, 26, 27 lo que dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Ven el contraste que el Señor viene dando a través de lo que Mateo escribe aquí? Las prudentes. Al uno lo compara a un hombre prudente y al otro lo compara a un hombre insensato. Entonces aquí está la respuesta de qué es ser prudente espiritualmente y qué es ser insensato espiritualmente. Estas otras vírgenes insensatas, al igual que las prudentes, esperaban al esposo. Aquí está el problema. Ambas lo esperaban. Todos los israelitas esperaban al Mesías. Como les decía, unos en términos políticos querían que los liberara del yugo de Roma en aquel entonces. Otros en términos espirituales esperaban a su Mesías para creer en Él y confiar en Él y obedecer lo que les dijera. Pero otros en términos filosóficos, un día vendrá y es que un Salvador, y nosotros pues todos aquellos argumentos que tiene la teología. Entonces estas confusiones que habían hacían que la nación de Israel de aquel entonces se dividiera en dos grupos. Todos esperaban, ¿qué quiere decir? Que todos tenían lámparas. ¿Qué pasa en la iglesia? Todos los que dentro de una iglesia también tienen la lámpara. Hay que preguntar si todos tenemos el aceite. Hay que preguntarnos y hay que hacer esa pregunta en el corazón y hay que preguntarle al corazón: Señor, ¿cómo está mi aceite? ¿Qué tanto aceite tengo? ¿Qué tanto oro? ¿Qué tanto la obedezco? Y dependiendo de eso es la cantidad de aceite que cada uno tenemos. ¿Qué tanto obedezco la palabra de Dios y qué tanto oramos? ¿Tienes la lámpara, hermano? ¿Tienes el aceite? ¿Tienes el Espíritu Santo? ¿No puedes entenderla? ¿No puedes obedecerla? Hay que preguntarnos esto y hay que pedirle al Señor lo que nos falta, ahora que tenemos tiempo, porque nuestra vida está en proceso. Si yo no me voy a morir probablemente mañana o pasado mañana, tengo 2 días para entender esto. Si no me voy a morir en un mes, antes de un mes, entonces tengo un mes para entender esto. O si en 20 años, tengo 20 años. El asunto es que no lo sabemos. Y cuando venga va a ser demasiado tarde, como le pasó a estas insensatas. Verso 5. Aquí vamos a ver entonces la tardanza del esposo. Y el Señor plantea en la parábola un escenario para estos dos grupos de novias. Para enseñarnos lo que el Señor nos va a enseñar, nos plantea un escenario. ¿Y esto de qué nos habla? De un tiempo de espera que para la novia se hace largo. ¿Cuándo es bueno esperar? Esperar nunca es bueno. Esperar en un banco no es bueno, esperar en una fila no es bueno, esperar un turno no es bueno, porque eso produce desespero, cansancio, ansiedad. Entonces no es bueno esperar. Pero en el plan de Dios se trata de eso, un tiempo de espera. Y esos tiempos de espera para la nación de Israel fueron duros. Y esos tiempos de espera para la iglesia también son duros. Porque nosotros esperamos que Cristo venga, pero no sabemos ni el día ni la hora. Y no sabemos cuándo. Entonces hay veces el cansancio, las enfermedades, las angustias y el dolor. Señor, ven pronto. Yo ya no puedo más. La pelea con el remanente de pecado, la pelea contra la carne. O sea, la pelea que tenemos con nosotros mismos trae cansancio. Entonces ese tiempo de espera no es fácil, no es fácil. Antes de la primera venida de Cristo y antes de la segunda venida encontramos 2 ciclos de espera muy importantes. Mire el Señor cómo nos habla a través de parábolas de todos esos eventos. En el tiempo que Él está hablando, si nos paramos allá, nos vamos allá a la escena que el Señor, la audiencia que tiene al frente y lo que el Señor está diciendo. En aquel tiempo los israelitas experimentaron un lapso de tiempo de aproximadamente 400 años entre Malaquías y Juan Bautista. El novio había venido por primera vez a ellos. Aunque la profecía es escatológica, yo quiero hacer los dos contrastes. Durante ese lapso llamado el periodo intertestamentario o los años de silencio, no hubo escritos proféticos ni revelación directa de parte de Dios para la iglesia. O sea que hubo un periodo de silencio. Esa espera, en medio de esa espera, Israel se cansó. En medio de esa espera, ellos se agotaron. No había quien les ministrara la palabra y dependían solo de que pudieran leer lo que había en la ley y en los profetas, con la grave dificultad que no había tanto desarrollo como hoy.
adquirir un rollo escrito para aquel tiempo era supremamente difícil. Y durante 400 años no hubo profeta en Israel, y durante 400 años no hubo ninguna manifestación especial de parte de Dios para ellos. Entonces fue un tiempo de espera. Entonces en este tiempo la nación entera, insensatos y prudentes, cabecearon y durmieron. Cabecearon y durmieron. Y cuando vino el esposo en su primera venida, solo los que tenían aceite pudieron verlo e ir con él. Es decir, solo aquellos que estaban obedeciendo. Y solo aquellos que estaban obedeciendo, como el Espíritu Santo les reveló la palabra, entonces lo pudieron conocer. Los demás no lo pudieron conocer. ¿Y qué pasó? Ya sabemos la triste historia, que los judíos en su mayoría rechazaron al Mesías. Ahora, vamos a ir al siguiente lapso de tiempo, que es el donde estamos nosotros ahora. Otro lapso de espera para Israel, desde su primera venida hasta su segunda venida. Porque realmente, hermanos, paradójicamente ellos siguen esperando a su Mesías. Los insensatos rechazaron a Cristo, las prudentes creyeron en Él y obedecieron su palabra, pero en toda la nación al día de hoy siguen esperando a su Mesías. Para ellos Cristo no ha venido, pero lo están esperando, pero Él vendrá una segunda vez. ¿Y qué va a pasar la segunda vez? Lo que está diciendo nuestra parábola. Va a pasar eso. Las bodas. Acuérdense que la parábola está hablando de bodas y resulta de que son las bodas del Cordero, son el evento final, aquella boda maravillosa que nosotros todos estamos esperando, que es la unidad con Cristo de su iglesia para estar con Él por la eternidad. Eso es lo que estamos esperando. ¿Quiénes son las prudentes? Los que obedecen, recuerden. La iglesia lo espera. ¿Quiénes son las insensatas? El Israel que no creyó, incrédulo, también lo espera. Entonces, esta espera es más larga que la primera porque llevamos 2026 años esperándolo. Llevamos 2026 años esperándolo. Y desde que hace que Él se fue, la iglesia viene predicando, Él viene pronto. Él viene pronto. Entonces aquí vemos lo que llama el Señor en la parábola la tardanza del esposo. La tardanza del esposo es esta larga espera que para nosotros es larga. En la presencia de Dios no, porque para Dios 1000 años son un día o un día son 1000 años. Él es el dueño del tiempo. Dios para ver el tiempo solo hace así y lo ve completo de principio a fin. Pero para nosotros es que se vuelve la espera. Entonces, ¿qué pasa en esa espera? Cabecearon y durmieron. Nosotros los creyentes, la vida cristiana también produce cierto cansancio. ¿Por qué? Porque es un yugo. El Señor dice, llevad mi yugo que es fácil y ligera mi carga. Es un yugo y es una carga y hay que vivirla. ¿Y por qué nos cansamos? Porque hay que pelear con el cuerpo, con los deseos de la carne, porque hay que pelear con las costumbres de la cultura donde vivimos, porque hay que batallar con la mente, con las intenciones del corazón. Hay que batallar y eso cansa. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cabeceamos y dormimos, pero hay una diferencia. Hay unos que hemos provisionado por la gracia de Dios aceite. Y esos que hemos provisionado aceite, aunque durmamos, el día que venga el esposo nos levantaremos, tomaremos nuestras lámparas y nuestro aceite. ¿Y qué va a pasar? Entraremos con Él en las bodas del Cordero. Verso 6. Aquí voy haciendo, a medida que avanzamos, aplicaciones. Verso 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y aquí hay algo muy especial. Yo mientras leía el pasaje, yo dije, el Señor cuando venga viene de noche. Hay muchos pasajes escatológicos que hablan de eso. Va a ser de noche, hermanos. Vamos a estar durmiendo la mayoría. Los que tienen vida de trabajo de noche van a estar de pronto despiertos, pero la mayor parte del mundo va a estar dormido. Va a venir a la medianoche. Puede estar hablando de las tinieblas de oscuridad en que está el mundo, o sea, de esa noche larga donde estamos viendo la maldad y todo eso, pero también es muy probable que venga de noche. No sabemos. No estoy afirmándolo completamente porque la Biblia es clara, ni el día ni la hora, ¿sí? Pero el Señor dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ese clamor es un anuncio, ese clamor es una atalaya, ese clamor es un toque de trompeta o es un aviso. El Señor cuando venga, nosotros los creyentes vamos a saber que Él viene. ¿Cómo lo vamos a saber? Porque va a haber un aviso. ¿Qué dice la Biblia de ese aviso? Que el sol se oscurecerá, que la luna se volverá como sangre, una conmoción cósmica, y cuando veamos eso no va a ser el calentamiento global que dice la ciencia. Cuando veamos eso vamos a decir, está a las puertas. Y cuando el novio venga, entonces ¿qué hará?
saldremos a recibirlo. Dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Se levantaron todas, las que no tenían aceite y las que tenían aceite. Oh, llegó Cristo. El asunto aquí es que no todos van a poder entrar. No todos van a poder entrar. Ahora que hablaba de la medianoche, segunda de Pedro 3:10 nos habla al respecto. Nos dice, segunda de Pedro 3:10, vean conmigo por favor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es decir, el juicio final. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo estará acompañada de este juicio. Entonces será cuando menos lo esperen. Cuando el mundo menos lo espere, Cristo va a venir. E inclusive cuando menos lo esperen las que tienen aceite, porque acuérdense que cabecearon y se durmieron. O sea, llevamos 2026 años esperando que cuando aparezca nosotros, uy, ya, tan ligero, ay Señor. O sea, va a ser para nosotros sorpresa y va a ser para los que no tienen aceite sorpresa. Yo les digo, hermanos, ¿cuánto tiempo llevan los creyentes predicando el mensaje del evangelio en todo el mundo? Años, 2025 años. Y hoy día con todos los medios que tenemos disponibles, más, porque abres una predicación en internet, en la televisión, en una emisora, la guardas en una memoria USB, un montón de elementos que nos permiten tener la palabra de Dios cerca. Muchos años. Pero esa insensatez de oír la palabra de Dios, recibirla, pero no obedecerla, traerá consecuencias irremediables y eternas. Ese es el punto. Ay, sí, a mí me gusta el evangelio, sí, que ora muy bonito. No, es que a mí me gusta ir a la iglesia porque tengo un poco de paz. Mire, la estás obedeciendo. Estás guardando aceite. Y si el asunto es que si caen en cuenta el día de su venida a la medianoche, ya es demasiado tarde. Ya no hay tiempo, mis hermanos. Ya no hay tiempo de recibir el aceite o de provisionar aceite. No hay forma de conseguir ese bendito aceite, porque el tiempo y el espacio de este lado del reino son para eso. El tiempo que Dios nos da son para eso. En ese tiempo podemos vivir, en ese tiempo compartimos con la familia, en ese tiempo hacemos muchas cosas, pero el tiempo que Dios nos da era para eso, era para que nos arrepintiéramos, éramos para que provisionáramos aceite, era para que escucháramos a los que nos han predicado la palabra y era para que viniéramos a Cristo. Tiempo tuvimos todos de sobra de acuerdo al diseño de Dios. 2000 años no fueron suficientes, 2000 y punta de años no fueron suficientes. Dice verso 9, mas las prudentes respondiendo diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros. Pero hermanos, aunque piensen que hay una posibilidad, es imposible, no llegarán a tiempo, porque dice que serán un abrir y cerrar de ojos. Cuando Él venga por su novia, Él tomará a su novia y se irá y se casará con ella. Y cuando las otras vengan, ya no es posible, la puerta estará cerrada. Así como el día del juicio del diluvio se cerró la puerta del arca. Pero al ver la inundación, aquellos que rechazaron la predicación de Noé quisieron entrar, pero la puerta estaba cerrada desde adentro. Ya no había tiempo. Iba a ser lo mismo. Será la misma escena. La puerta se cerrará desde adentro. Verso 11. Mire. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Señor, Señor, ábrenos. Será el clamor desde afuera. Señor, por favor, un minuto más. Está cerrada. Está cerrada. Una puerta abierta permanentemente hasta el día de hoy, 2026 años después de Cristo, y abierta desde la creación. Aquellos que creyeron se salvaron, aquellos que creyeron en la promesa también se salvaron. Es decir, que casi 6000 años, una puerta abierta. Pero cuando venga el novio, muchos pedirán, Señor, Señor, ábrenos. Señor, Señor, un minutico, 2 minutos, Señor, Señor. Y el Señor dirá, no los conozco. Verso 12. Mas Él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco.
no os conozco. Y no es nuevo, ya lo había dicho en Mateo 7, 22 al 23. Porque aunque tenían las lámparas, no tenían aceite, y el que no tiene el aceite, que es el Espíritu Santo, y la obediencia a la palabra, la oración, es como si no tuviera nada. Es como si no tuviera nada, mis hermanos. ¿Esto es para qué? Hermanos, muchos le cogen las hojitas y hacen cigarrillos con ellas. Otros la abren en el Salmo 91 en la puerta de la casa, en la sala de la casa. Otros la usan de cabecera como amuleto para que los espantos no les molesten de noche. Otros la guardan y la pasan de generación en generación porque mi papá me regaló una Biblia y ahí la tengo, es un regalo de mi papá. Hermanos, si no la obedecemos, no sirve de nada. El Señor ya se los había dicho allí en Mateo 7, 22 al 23, refiriéndose al día del juicio, refiriéndose a aquellos que quieren entrar y no van a poder entrar. Hermanos, vean, Mateo 22 al 23 dice: muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día de las bodas del Cordero, o el día del juicio final, o el día de su segunda venida. ¿Cómo le dirán? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Sí los hicieron, porque no fueron ellos. El que hace los milagros es Dios. Y porque tenían la lámpara y hablaban esta palabra, y era la palabra la que tenía poder, no ellos. Pero ellos, para ellos mismos, no tenían el aceite. No tenían el aceite. Verso 23: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, esta es la respuesta para los insensatos el día del juicio. Esta es la respuesta, porque no estamos hablando de los impíos, mis hermanos, por eso es que llaman insensatos. Es muy fácil decir, los impíos se van por el infierno. Claro, todos lo sabemos, la Biblia lo dice y todo el mundo sabe. Los impíos es el impenitente, el que siempre rechazó a Cristo, el que dijo: a mí con ese cuento no, yo no creo eso, no me interesa, yo soy filósofo, yo soy ateo. Esos son los impíos. Pero están hablando de los que tienen la lámpara, de los que se dicen ser creyentes, de los que se dicen ser judíos y creían que por ser hijos de Abraham se iban a salvar todos. No, no, no. Si no crees en Cristo, si no obedeces la palabra, no te vas a salvar si eres judío. Bueno, los cristianos, todos tenemos la palabra, tenemos la lámpara, hermanos, pero no, si no la obedeces, si no has creído en Cristo de corazón, si no te has arrepentido de tus pecados, hermanos, el día del juicio escucharás esta misma voz: no os conozco, no os conozco. No tener ese aceite es como tener un vehículo muy bonito, pero sin combustible. No sirve para nada. Lo puedes guardar en el parqueadero, pero si no tiene una gota de combustible, ni te prende, ni te enciende. Bueno, ese aceite que es el Espíritu Santo, a través de la obediencia a la bendita palabra de Dios, es lo que nosotros necesitamos para poder ir por ese bendito camino que es Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Su palabra es lumbrera a nuestro camino, lámpara a nuestros pies. Es la palabra de Dios. Hermanos, no vayas a oscuras. Si tú caminas obedeciendo la palabra de Dios, vas con una lumbrera, vas con una luz que Dios mismo, Jehová, es nuestra lámpara. Entonces, volviendo aquí al texto, paradójicamente los israelitas esperan al Mesías hoy en día. No creyeron en Jesús y siguen esperando, pero aún ellos esperan un Mesías en términos políticos, mis hermanos. Ellos tienen la palabra, los israelitas de hoy tienen la palabra. ¿Por qué? Porque a ellos les fue encomendada, porque ellos son la palabra de Dios andante. ¿Quién es el Israel de hoy? El Israel endurecido. Ellos están endurecidos mientras entramos los gentiles. O sea que hay un Israel, sí, y ahí está, y están cumpliendo el propósito de Dios. Pero solamente un remanente de ellos alcanzará la salvación. Solamente unos cuantos de ellos alcanzarán la salvación, porque es el plan de Dios. Y cuando dicen que después de esto todo Israel será salvo, se refiere a los creyentes todos de Israel, los creyentes, más los creyentes del mundo gentil, que de los dos pueblos Dios hizo un pueblo, y ese es todo el Israel que será salvo. Porque no puede ser salvo aquel que, rechazando a Cristo, pisoteando el nombre de Cristo, blasfemando el nombre de Cristo, dice que quiere entrar a la fiesta de bodas. ¿Se acuerdan la parábola de los 8 días? El que tenía las vestiduras que no eran las apropiadas será sacado. Si es que alguno pudiese colarse a la fiesta de bodas, el rey lo va a ver
y lo va a sacar a las tinieblas, donde dice será el lloro y el crujir de dientes. Así, mis hermanos, que es necesario tener el aceite, y esto para ellos era una exhortación, una amonestación. Hay un llamado, mis hermanos. Vea el verso 13, que es el último verso del pasaje. Ese llamado y esa exhortación no era solo para ellos. Ese llamado y esa exhortación es para la iglesia. Por eso nosotros podemos tranquilamente entender, aplicar y vivir lo que el Señor les estaba diciendo a ellos, porque era para nosotros. Les dice, verso 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué significa velad? ¿Que no durmamos? No. Estar atentos y despiertos espiritualmente. O sea, que no durmamos espiritualmente. Eso significa velar en términos espirituales. Que aunque yo me acuesto, antes de acostarme, pido perdón, oro a Dios, doy gracias y duermo tranquilo. Y cuando me levanto, doy gracias a Dios, pido perdón y me levanto tranquilo. Y cuando voy a vivir la vida cristiana allá afuera, vivimos en obediencia a su palabra. Vivimos en obediencia a su palabra. Entonces, paradójicamente los israelitas esperan el Mesías. Lo están esperando. Tienen la lámpara. Esperan al esposo. Pero algunos no tienen el aceite. Así que el llamado entonces es a estar, como decía, vigilantes, a provisionar el aceite para el día en que venga el esposo, que es Cristo, y entremos a aquellas benditas bodas del Cordero. El que no entre a esas bodas del Cordero, mis hermanos, no tendrá vida eterna, tendrá muerte eterna. El que se quede por fuera de las bodas del Cordero, hermanos, y mire, es una advertencia que el Señor nos dio y dejó escrito en su palabra. El que no entre a las bodas del Cordero quedará por fuera. Y lo uno se llama vida eterna en la presencia de Dios y lo otro se llama muerte eterna separados de Dios. Esto es un fenómeno que está viviendo la nación de Israel de hoy. La vivió en aquellos días, la vivió la nación de Israel de hoy. Y también dentro de la iglesia. Todo Israel tiene la lámpara, pero un grupo de ellos no tienen el aceite. Bueno, toda la iglesia de todo el mundo tiene la lámpara, igualmente. Pero hay algunos que no tienen el aceite, aún dentro de la iglesia. Yo te pregunto hoy, a ti que estás aquí, ¿tienen la lámpara? Hermano, lo que yo le estoy diciendo, hermano y amigo, hoy es la lámpara, es la palabra de Dios. Esa es la lámpara. Es decir, que te estoy presentando la lámpara, tómala. Pregunto, ¿el día que venga el esposo te hallará prudente o insensato? ¿Te hallará prudente o insensato? Porque la insensatez proviene de aquellos que teniendo lámpara no toman el aceite. Es la insensatez. Como les decía ahorita, los demás no. Es los judíos que lo sabían y tenían la lámpara y los creyentes que tenemos la lámpara. Teniendo la lámpara, no tener aceite es una insensatez. Tener el carro y no tanquearlo es una insensatez, te vas a varar. Es decir, eso es la insensatez. Respóndele al Señor lo que te está preguntando hoy. Pero también te pregunto, ¿quieres conseguir la lámpara? Hoy te invitamos a que recibas esa lámpara que es gratuita. Y el aceite también es gratuito, mis hermanos. Esa es la paradoja. La lámpara es gratuita y el aceite es gratuito. Entonces, recibe esa lámpara, créela, obedécela y ora y serás lleno del Espíritu Santo y tendrás aceite para el día en que viene el esposo y podrás entrar en las bodas del Cordero, que es la boda de la que está hablando el Señor aquí. Son las bodas del Cordero. Y yo quiero leer este pasaje para ustedes, Apocalipsis 19:9, que ya lo leímos hace 8 días. Y dice, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas. Hermanos, bienaventurados aquellos
que están provisionando aceite. Y como estás vivo, si no estás provisionando aceite, entonces hazlo. No seas insensato, sé prudente y toma el aceite que es gratuito, toma la lámpara que es gratuita y provee para la vida eterna. Recíbelo y ten el aceite para la vida eterna. Vamos a orar.